Buenas noches, apreciados participantes. Disculpen lo ocurrido para el día de ayer, pero fue un imprevisto. Sin embargo, siempre hay la oportunidad de reorientar la acción y cuando todo está planificado, pueden quedar previsto o previstas aquellas acciones que puedan ser interrumpidas en un momento determinado. Mi nombre es Francisco José Reyes Ramírez. Eh, Voy a acompañarles en el recorrido que vamos a hacer a través de los distintos núcleos temáticos de esta unidad curricular. Iniciando el día de hoy, vamos a trabajar con lo que es la planificación. Cuando nosotros, cuando nosotros nos referimos a la planificación, debemos transversalizarlo a lo que es la planificación regional. Entonces, por eso hoy vamos a ver el primer punto de esta unidad curricular, que es planificación y planificación regional. Permítame aumentar la velocidad de conectividad. Entonces, quisiera iniciar esta, esta actividad pautada para el día de hoy, eh, haciendo referencia a una máxima que dice que en la interacción está la clave de la construcción colectiva del conocimiento. Cuando interactuamos, generamos energías positivas. De hecho, si nos frotamos las manos, vemos cómo generamos calor. Y si esa energía es positiva, hay sinergia. Y si está la suma de las partes, es muy importante porque cuando participamos y damos miradas holísticas y desvelamos todos aquellos elementos que puedan encontrarse en el contexto, inclusive aquellos ocultos, entonces podemos construir un problema bien estructurado que nos va a direccionar también a tomar las decisiones más adecuadas. Y sobre todo, cuando hablamos de la predicción de futuro, esta unidad curricular es muy interesante porque nos permite o nos va a permitir a trabajar con lo que son eh, con la metodología prospectiva y con la formulación de escenarios, que nos va a permitir esa actividad o esos contenidos, precisamente diseñar el futuro y seleccionar el escenario que sea más beneficioso para el país, para una comunidad, porque cuando nosotros hacemos esa selección, estamos hablando precisamente también de seleccionar el futuro deseado. En este sentido, entonces es pertinente conocer conocer lo que es la planificación. Entonces, cuando nos referimos a la planificación, la podemos ver como el proceso sistemático de toma de decisiones para alcanzar el futuro deseado, que es lo que estamos hablando. Entonces, utilizando efectivamente recursos limitados, no es solo hacer planos, sino diseñar un puente entre la situación actual y la situación estratégica, la situación futura. Si tomamos en consideración la voz de un experto para fomentar esta definición, podemos citar las palabras de Mario R. Rosales del 2020, destacado especialista del ILPES-CEPAL, quien sostiene que, y vamos a citarlo textualmente, la planificación es el instrumento de gobierno y de gestión pública
que permite anticipar escenarios, reducir la incertidumbre y coordinar las acciones colectivas para el desarrollo sostenible. Hoy en día nosotros tenemos que transitar eh, la incertidumbre. Y entonces allí es conveniente, si se quiere, utilizar un tanto la lógica difusa que nos permite precisamente este tipo de transitar. Sin embargo, en la próxima unidad vamos a hacer una presentación sobre estos aspectos. Entonces, la importancia de la planificación es su relevancia. Y entonces radica en que permite pasar de la reacción, es decir, la gestión de crisis, a la proacción, que no es otra cosa que la construcción de futuro. Esto garantiza que las investigaciones y las inversiones y políticas públicas tengan coherencia y continuidad. Esto nos permite entonces transversalizar la región, entonces la transversalidad regional. Cuando llevamos la planificación al territorio, hablamos de planificación regional. Aquí el enfoque deja de ser puramente sectorial, es decir, referirnos a la salud, a la educación, a la economía por separado. No quiere decir que no la planifiquemos, pero cuando hablamos de planificación regional, nos referimos precisamente al territorio para resolver o para resolverse espacial y sistémico. Entonces, ¿por qué transversalizar? Muy buena esa interrogante, porque la planificación regional actúa como una amalgama, ¿ok? Como como una lía que ata, como un pegamento que una las políticas nacionales con las realidades locales. Y su importancia, podemos decir entonces, que reside en la equidad territorial, porque evita que el desarrollo se concentre solo en las capitales. Y como les dije, si generamos energía positiva con la interacción, entonces tendremos la sinergia de recursos porque optimiza la infraestructura y servicios según las potencialidades propias de cada región. Es decir, vamos a tomar en cuenta el clima, la cultura, la industria. Y no podemos dejar de lado lo que se conoce como gobernanza, que no es otra cosa que facilitar la articulación entre los distintos niveles de gobierno y de actores sociales. Y por ello es muy importante que este término lo manejemos desde toda su amplitud. Cuando articulamos los distintos niveles de gobierno y sus actores sociales, realmente entonces nosotros estamos incorporando elementos a los procesos de planificación, a personas, a instituciones que realmente también manejan estos contenidos. Y entonces, por eso es como se desprende de la lámina, están su importancia que reside en esos términos. Y disculpe que sea un poco repetitivo, pero descansan sobre lo que es la equidad territorial, la sinergia de recursos y la gobernanza. Esto nos permite entonces abordar la epistemología y alcance de la planificación regional estratégica. A estos niveles es sumamente importante este tipo de abordaje. En el ámbito en el ámbito de de este nivel de estudio, entonces
La planificación se entiende como una función pública esencial para la coordinación de intereses contrapuestos en el territorio. Entonces podemos decir que ya no es una simple proyección de metas, sino un proceso de gestión de la incertidumbre. Entonces, fíjense cómo estamos haciendo énfasis en aquello que desconocemos o genera inquietudes. Es por eso que vamos a hacer referencia para profundizar, vamos a citar a Matus y Huertas, quienes desde una visión contemporánea de la planificación estratégica publica y exponen que la planificación no es el diseño del futuro idílico, sino el cálculo que precede y predice la acción para aumentar la libertad de maniobra del actor político ante la escasez de recursos y la resistencia del entorno. Entonces, fíjense cuán importante es la postura de ese autor, porque precisamente nos invita a comprender que nosotros no vamos a diseñar un jardín de rosa y que en ella probablemente hayan espinas que en un momento determinado impida hacerla totalmente, aprenderla totalmente, y esto nos permite entonces también tomar en consideración ese aspecto y planificar varios destinos. Así llegamos entonces a la transversalidad regional como un nodo articulador. Porque si partimos de que la región no es solo una división administrativa, entonces es un flujo o es un espacio de flujos. Entonces, a nivel ya de planificación de niveles más profundos, la región no es solo una división administrativa, es un espacio de flujo. Entonces, cuando hablamos precisamente de transversalizar la región, ello lleva implícito, si se quiere, una serie de acciones como la sincronización vertical. Cuando nos referimos a la sincronización vertical, alineación entre los objetivos de desarrollo sostenible, planos nacionales y las realidades locales. Es decir, que tenemos que hacer referencia a la agenda, eh, a la agenda 2020. Entonces, que todos dicen que para el año 30 debemos haber alcanzado esos objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, ya muchos expertos y uno mismo sabemos que no lo vamos a lograr en su totalidad, pero realizar esfuerzos direccionados a esa sostenibilidad es muy interesante porque estamos remando hacia un futuro bastante prometedor. Por otra parte, tenemos la integración horizontal, es decir, romper los hilos. Los hilos ministeriales para abordar problemas complejos. Un ejemplo de esto es el nexo de agua, energía, alimentación. Fíjense que es una trilogía en una cuenca específica. Y por último, tenemos la gobernanza multinivel, que ya le venimos hablando. Entonces, si citamos a Piqué y otros en el 2020, ellos consideran que el desarrollo regional depende de la capacidad de las instituciones para gestionar redes de actores con agendas divergentes. Entonces, es por ello la necesidad de abordar la planificación desde el binomio planificación-presupuesto, que es otro de los contenidos en la unidad, en esta unidad de la materia, y el éxito en la
gestión regional. Es así que este es un punto neurálgico en la gestión pública venezolana y en cualquier país, especialmente en estos niveles donde la desconexión entre lo que se plantea y lo que se financia suele ser el mayor obstáculo estratégico. Tal como hemos establecido, ya comprendemos la planificación como ese cálculo que precede la acción para reducir la incertidumbre. Eso nos los informa y nos los dice con mucha profundidad Matus 2021. Ahora, integraremos el presupuesto no como un proceso administrativo contable, sino como la expresión financiera del plan. Es decir, que toda estrategia que diseñemos para llegar al futuro es acción, pero esa acción necesita un plan de acción que nos va a coadyuvar, nos va a direccionar hacia ese futuro. Y es lógicamente necesario convertir en bolívares ese plan operativo o esa planificación. Entonces, podemos decir que en el contexto de la administración pública moderna, la planificación y el presupuesto no puede operar como compartimientos estancados. Debe ser de un proceso único e integral. El plan define el qué, lógicamente, y el para qué, mientras que el presupuesto va a garantizarnos con qué, porque en él quedan registrados aquellas, eh, todos aquellos aspectos financieros que va a cubrir la ejecución de cada uno de los proyectos que se puedan aprobar. Entonces, en ese aspecto nos vamos a referir al presupuesto por proyecto, porque aquí en Venezuela el presupuesto es por proyecto. Y entonces, como le dije, que era un punto neurálgico. Tal como lo hemos establecido, ya comprendemos la planificación como como nos la presentó Matus. Entonces, en el contexto de la administración pública moderna, como lo estamos hablando, el presupuesto por proyecto en Venezuela, y a diferencia de los presupuestos tradicionales, em, por partida, el presupuesto por proyecto es una metodología vigente que exige que cada recurso asignado esté directamente vinculado al producto, es decir, al resultado del proyecto y un objetivo específico del plan. Para Alvis 2021 es otro de los eh, teóricos que investigué. Esta modalidad presupuestaria permite una mayor transparencia y eficiencia, ya que el gasto no se justifica por sí mismo, sino por el impulso social y económico que el proyecto genera en la región. Entonces, la articulación como binomio estratégico para que este binomio garantice el éxito, debe existir una coherencia macroeconómica y técnica. En la planificación regional, en este nivel, podemos analizar esta unión bajo tres pilares sobre esta trinidad que a continuación definiremos. Primeramente tenemos la viabilidad financiera del plan. Un plan sin presupuesto es solo una expresión de deseo.
El plan debe ser viable financieramente. Posteriormente tenemos la rigidez versus la flexibilidad. El presupuesto por proyecto permite rastrear el uso de los fondos, pero la planificación estratégica regional debe permitir ajustes ante la volatilidad del entorno. Es decir, que cuando el plan no se puede ejecutar por razones de entorno, tenemos que revisar precisamente esos planes y ajustar la imagen futura. Por eso es que hablamos que cuando hacemos la planificación, que lo vamos a hablar cuando veamos la perspectiva, es ir y venir en el tiempo para rediseñar y ajustar los futuros deseables. Y entonces allí hay un factor muy importante que no es otro que el de la rendición de cuentas. Cuando hablamos de contexto de planificación y presupuesto, debemos obedecer las normas. Entonces, vamos a aterrizar este binomio en la realidad operativa y estratégica a nivel de análisis más profundo. Esto implica pasar de la teoría de sistema, es decir, que veamos cómo la planificación es vista desde el punto de vista sistémico. Recuerde cuando hablamos de la interacción y de la fuerza generan energía, lógicamente, y permítame decirle algo. Cuando hablamos de sistema, estamos hablando de que el sistema está conformado por varios subsistemas, pero que a su vez esto interactúan unos con otros. Hay una cosa muy importante y hay una teoría que dice que cuando uno de los subsistemas o parte del sistema se separa de este, por muy lejos que esté, siempre será influenciado. Entonces, cuando hablamos del binomio, permite evaluar si el cumplimiento financiero, es decir, gastar el dinero, se traduce en cumplimiento físico, es decir, lograr el objetivo del plan. Entonces, fíjense cuán importante es ver la rendición de cuentas desde esta perspectiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de que todo interactúa, cuando nosotros diseñamos planes y hablamos de región, de territorio, todo se afecta y todo afecta y también es afectado. Porque ese fue un autor de Frank Brenner. Él diseñó esta teoría para la educación, pero es aplicable perfectamente a estos contextos. Entonces, este binomio de la realidad operativa y estratégica a niveles de profundidad implica pasar de la teoría del sistema, como le estoy diciendo, a la gestión pública territorial. Es por ello la necesidad de la operacionalización del binomio. ¿Cuál binomio? El que estamos hablando, del plan presupuesto. Entonces, una vez definida la planificación como el norte y el presupuesto como el combustible, el aterrizaje ocurre en la cartera de proyectos. En nuestro país, bajo el esquema de presupuestos por proyectos, la planificación regional deja de ser un documento de buenas intenciones para convertirse en una herramienta de asignación de recursos. Entonces, el proyecto como unidad de gestión es muy importante abordarlo. Para para el planificación significa que no existen metas regionales abstractas. Todo objetivo debe estar respaldado por un código presupuestario. Para Araujo, perdón, para Armijo, porque Araujo lo vamos a citar más adelante. eh, eh, en sus aportes, en sus análisis para el ILPES, como le dije, sobre la gestión pública, la articulación falla cuando el presupuesto se sigue asignando en forma inercial, es decir, basado en el año pasado y no en forma estratégica, es decir, basado en las prioridades del plan regional. Ahí tenemos que ya olvidar
sube lo que está presupuestado en un 15%, en un 10%. Tenemos que hacer análisis profundo, holístico, no lineales. Entonces, es por eso que hablamos de tres niveles de coherencia. Tenemos primeramente la coherencia institucional, que el Consejo Local de Planificación Pública, Consejo Local de Planificación Pública, que lo conocemos como CLPP, y el Consejo Estatal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, que es el CEP-CPP, logren que sus proyectos no choquen con las líneas nacionales, sino que las potencie. Es decir, cuando pensamos en la ejecución de proyectos, es porque vamos a remar hacia la planificación nacional y hacia el logro del bienestar total, social, perdón. Entonces, la coherencia financiera debemos abordarla porque el presupuesto por proyecto obliga a identificar fuentes de financiamiento claras, recursos propios, los situados constitucionales, que ya ustedes lo manejan muy bien, para cada hito del plan regional. Y allí está entonces la coherencia de impacto, que no podemos dejar de verlo. La medición del éxito no es ejecutar el 100% del dinero, sino alcanzar el impacto territorial diseñado en el plan. Esto nos hace tomar en consideración esto que le digo a continuación. Un presupuesto no nace de un plan, es un gasto ciego. Un plan no tiene presupuesto, es una ilusión teórica. Entonces, plan que no tiene presupuesto es simple ilusión. ¿Ok? Entonces, así vamos a llegar a lo que consideremos la consecuencia de la desarticulación de la estrategia. Entonces, cuando, cuando pensamos en un cierre de la sesión de la parte de lo que es el presupuesto, debemos analizar la patología de la gestión pública. ¿Qué sucede cuando el plan y el presupuesto se divorcian? Entonces, este fenómeno es el que suele derivar de la inacción y la ineficiencia de la ejecución estratégica. Eso se traduce hoy en día en lo que es la procrastinación estratégica, porque las fuerzas eh, se empujan, pero no se tratan de controlar. Y entonces allí es donde se genera esa permisividad en dejar de hacer. Entonces, debemos analizar esa patología de la gestión pública y este fenómeno es el que suele derivar en la inacción o en la ineficiencia. Las consecuencias técnicas de la ruptura del binomio planificación-presupuesto, entonces, es allí cuando la planificación define objetivos que el presupuesto no financia o cuando el presupuesto asigna recursos a proyectos que no están contemplados en el plan regional. Se producen las siguientes fallas críticas. Primeramente, el fenómeno de la planificación ritualista. Se genera un documento técnico impecable, el plan regional, que no tiene incidencia real en la asignación de recursos. Esto convierte a la planificación en un ejercicio burocrático y formal, sin impacto en el territorio. Según Huertas, 2020, esto produce una parálisis por análisis donde se sabe qué hacer, pero el brazo ejecutor, el presupuesto, opera bajo la lógica distinta. Tenemos un segundo punto muy importante, que es la dispersión de recursos y atomización de proyectos.
Sin el filtro del plan, el presupuesto por proyecto tiene a atomizarse. En lugar de grandes proyectos estructurales que transforman la región, el dinero se diluye, y eso tenemos que tenerlo completamente claro, en pequeñas obras aisladas que no generan impacto sistémico. Recuerden que estamos hablando de que nos afectamos mutuamente. Entonces, perdiendo la visión de conjunto. Es por ello el énfasis. Y como tercer punto tenemos la ineficiencia en el gasto. Entonces es lo que conocemos como elefantes blancos. La ruptura del binomio suele dar lugar a proyectos iniciados que no se terminan o que no tienen presupuesto para su mantenimiento operativo, generando activos improductivos, y en términos de análisis profundo, esto se conoce como costo de oportunidad perdida. Y como cuarto y último punto para llegar al final del recorrido, tenemos la pérdida de legitimidad institucional, es decir, la brecha entre lo prometido en el plan y lo ejecutado financieramente erosiona la confianza de la ciudadanía y de los organismos multilaterales, debilitando así la gobernanza regional. Recuerden cuando hablamos de los niveles, de los multiniveles. Entonces, cuando llegamos al recorrido, el final de esta unidad, para que la planificación regional en Venezuela trascienda el papel, el presupuesto por proyecto, debe ser el documento de identidad del plan de desarrollo regional. Y es aquí donde nosotros nos fundamentamos porque los proyectos que nosotros diseñemos tienen que ser articulados, sostenibles. Es por eso que, por ejemplo, ahí tenemos el lago de Valencia. Cuando pensamos en él, no estamos pensando de manera aislada. Estamos hablando de una serie eh, de eventos que se generan a través de él que afectan todas las comunidades lacustres a su alrededor. Y si no hay coincidencia exacta entre ambos, la estrategia está condenada a ser una intención y no una realidad. Entonces, mis estimados participantes, estamos llegando así al final de este recorrido. Es importante la participación, es importante la interacción. Esto nos va a ayudar a cuestionarnos, esto nos va a permitir dudar. Y cuando esto ocurre, nosotros investigamos, nosotros buscamos respuestas, nosotros trascendemos. Cuando hablamos de planificación, eh, debe, debe trascender del papel, porque de lo contrario son esfuerzos que se diluyen, y cuando no aprovechamos esos costos de oportunidad, luego se hacen muy costosos, y por lo general, cuando no atendemos a los activos por adquirir o los adquiridos o los recursos naturales que nosotros tenemos a nuestro alcance, entonces no estamos haciendo absolutamente nada por el futuro. Debemos hacer un pacto intergeneracional. No podemos acabar, no podemos consumir la totalidad de los recursos ahora. Nosotros realmente no tenemos el derecho de destruirle el futuro a nuestras generaciones por venir. Eso significa que nosotros ya debemos tomar la acción para una gestión adecuada del territorio y su desarrollo. Muy buenas noches, hasta pronto. Nos vemos en el próximo encuentro síncrono. Recuerden, si se les presenta alguna duda, plantéenla. Estamos en contacto. Hay canales de comunicación que me pueden
pasar y prudencialmente, oportunamente, perdón, le haré la devolución de su respuesta. Hasta pronto, muy buena noche.